En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, les damos con una cordial bienvenida a todos los hermanos que en la fe de Cristo Jesús cada día participan y nos acompañan del estudio de la Palabra de Dios, de este último mensaje de misericordia al mundo, que es la justificación por la fe. Estamos ya en el estudio 92 de esta serie y estamos estudiando el gran plan de salvación en el santuario. Y nuestro objetivo es llegar a comprender cuál es la obra de Cristo ahora, en este tiempo, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para poder hacer realidad, para hacer efectivo la salvación que ha dispuesto cuando vino a este mundo, viviendo una vida perfecta y dando su vida en la cruz, y ahora Él intercede con su amor y misericordia para que esa salvación podamos nosotros recibir ya en este tiempo y comenzar una vida de justicia aún en este mundo. Y en segundo lugar, paralelamente a ello, estamos estudiando que el ser humano es el templo de Dios. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Entonces nosotros somos llamados a ser un santuario viviente en este mundo, para dar testimonio a todo el mundo. Y Dios ha provisto amplia provisión para que cada uno de los creyentes verdaderos, si nosotros renunciamos a nuestra ropa de inmundicia, de pecado, y estamos dispuestos a ser vestidos con la justicia de Cristo, entonces Dios podrá hacer efectivo esa salvación en nosotros. Ese es el estudio que estamos realizando. Ahora vamos a seguir estudiando de que nuestra mayor y urgente necesidad es tener la justicia de Cristo. Pero, por otro lado, también en el mundo religioso hemos aprendido que también se puede buscar la justicia por medio de la obediencia a la ley, lo cual este estudio que estamos realizando lo demuestra que es un camino equivocado, es un método humano buscar la justicia, ser vestidos con la justicia por medio de la obediencia a la ley, ya sea a la ley de los 10 mandamientos o a todas las leyes de las cuales nos habla la Biblia. Por eso vamos a recordar ahora en Romanos 9:31, solo como un recuerdo nada más, nos habla de la experiencia del pueblo de Israel. Dice: mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó justicia. Necesitamos aprender esa lección de fracaso, esa lección de una vida triste de los judíos del pueblo de Israel. Israel, que había recibido la ley de los 10 mandamientos en el Sinaí, ellos, creyéndose ser capaces, prometieron a Dios obedecer la ley de los 10 mandamientos. Y ellos se afanaron y hicieron todo lo posible para cumplir la ley, hacer las obras de la ley, para que su carácter de ellos pueda llegar a ser perfecto y obediente. Pero ellos dicen no alcanzaron esa justicia.
el pueblo adventista también en 1888 se aferraron a la ley de los 10 mandamientos y al sábado, y rechazaron el mensaje de la justificación por la fe, y rechazaron también y trataron, dice, así como Cristo fue tratado por los judíos, los mensajeros también fueron tratados, fueron rechazados, se opusieron, lo maltrataron y lo apedrearon con palabras. Esa es la consecuencia de buscar la justicia por medio de la ley de los 10 mandamientos. En Romanos 9:32, entonces confirma, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no alcanzaron justicia? O sea, ¿por qué no llegaron a tener un carácter perfecto, un cambio total en sus vidas, en su conducta? Porque no la seguían por fe los judíos, los israelitas, sino, dice, por las obras de la ley. Se afanaron en cumplir la ley. Por eso, dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando Jesús vino, Jesús es la piedra angular, y ellos tropezaron en Cristo, rechazaron a Cristo. San Juan 1:11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y en Romanos capítulo 10, el verso 3, también nos aclara más. Porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Así que, por no tener fe, por haber escuchado la ley y todas las enseñanzas del santuario en el desierto y del templo que Salomón construyó, ese santuario en Jerusalén, y que fue reedificado en 46 años, ellos dicen que no entendieron las enseñanzas del santuario, por cuanto ignoraron la justicia de Dios. Y procuraron establecer, dice, una justicia propia, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:4 ahora dice, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo, para justificar a todo el que cree. Entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley de los 10 mandamientos adaptado para pecadores en el Sinaí? Dice esa ley, su finalidad única era de conducir a Cristo, de hacer comprender de que esa ley solamente era una copia, un reflejo del carácter de Cristo. Y la ley decía de que hay un Dios santo, justo y bueno, del cual esa ley procedía y era una copia. Solo esa ley mostraba el pecado externamente, y ahora si querían solucionar ese pecado para ser obedientes, ahora debían buscar a Cristo. Pero para buscar a Cristo necesitaban fe. Esa era la finalidad de la ley de los 10 mandamientos, para que pudieran encontrar, dice, justicia por la fe. Gálatas 3:21 confirma. Luego dice, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? ¿A las promesas de la salvación? No, de ninguna manera, dice. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Es que la ley no puede dar vida. La ley escrita son palabras muertas, es letra muerta. Solamente indica el deber del hombre y su necesidad de Cristo. Porque si la ley pudiera tener vida, entonces la justicia sería realmente por la ley. Entonces, ¿quién es la ley original? La ley original es Dios, es Cristo, el Espíritu Santo. Dios es la fuente de la ley.
porque la ley de los 10 mandamientos es amor a Dios y amor al prójimo. Y sabemos que Dios es amor, Cristo es amor y el Espíritu Santo es amor. Por eso en Romanos capítulo 5, el verso 5 dice, el Espíritu Santo derrama, dice, el amor en los corazones de los creyentes, porque Él es la fuente del amor. Y en Gálatas 2:16 sigue confirmando, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Así que el ser humano natural, el ser humano carnal, humano con mente carnal, en vano se afana en obedecer la ley de los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos hemos estudiado ya, cuando hemos estudiado el Antiguo y el Nuevo Pacto en 37 estudios, y también durante los 91 estudios que estamos estudiando, hemos estudiado acerca de las obras de la ley. El ser humano no puede perfectamente obedecer ni la ley de los 10 mandamientos. Por eso dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, porque Jesucristo es la ley real, la fuente del amor. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, para ser justificados por la fe en Cristo. Entonces necesitamos una fe genuina, una fe verdadera, una fe que se aferra y se entrega a Cristo totalmente, cuerpo y alma y espíritu, y con todo lo que tiene. Ahora va a ser justificado, y eso es lo que estamos estudiando. El que acepta a Cristo y deja entrar al templo de su santuario, entonces recibe el manto de la justicia de Cristo. Nace a vida nueva con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo, y como símbolo de ese carácter es vestido con un vestido blanco. Así como cuando un niño nace, le ponen un vestido nuevo. Eso se llama justificación por la fe. Tener el carácter de Cristo, un carácter santo, justo, bueno y obediente. Ahora sí puede obedecer perfectamente la ley de los 10 mandamientos y también mucho más. Ahora tiene que obedecer la ley del amor, el gran principio del amor que está en su corazón llenado, está lleno su corazón de ese amor. A eso el rey David en Salmos 48 llama, la ley de Dios, dice, está escrito en su corazón. Jesús, como nació del Espíritu Santo, nació, dice, con la ley de Dios, la ley del amor escrito en su corazón. Por eso nunca hizo su voluntad ni dio lugar a vivir en la carne, en el yo, sino vivió confiando en su Padre Dios. Y Dios ponía sus palabras en su boca, y Dios ponía las obras en su vida, los planes, y Cristo nunca hizo su voluntad, hizo la voluntad de su Padre. Así Cristo ha forjado, ha elaborado una vida perfecta, desde su nacimiento hasta su muerte. Una vida sin pecado, una vida perfecta. Esa vida nos quiere dar a nosotros. Entonces, si así llegamos a entender eso y entregamos nuestra vida, nuestro corazón, entonces comenzaremos esa vida de victoria sobre el pecado y sobre el mundo. Por eso termina diciendo Gálatas 2:16, y no, la justicia dice, no es por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado, ni uno. Imposible que
el ser humano llegue a ser justo, perfecto, santo, por medio de la obediencia a la ley. Por eso el cristianismo, las religiones hasta hoy han fracasado como el pueblo de Israel. Nosotros también, como creyentes de las religiones, también estamos aquí estancados. No tenemos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo tenía el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios para poder enfrentar este mundo que llegará al último conflicto, a la última crisis, a la última angustia, la lucha final entre el bien y el mal, donde el enemigo hará el último esfuerzo para enfrentar a los verdaderos cristianos, así como enfrentó a Cristo y le llevó a la muerte de cruz. Pero Cristo enfrentó como cordero, nunca fracasó, no pecó, sino a la final dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros necesitamos esa vida de Cristo para enfrentar a los poderes de este mundo, que Satanás está coligando y está detrás de todos los movimientos del nuevo orden mundial. Terminemos de leer Gálatas 2:17 y 21. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Por eso, ¿Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. Ya que entonces vamos a recibir una vida de justicia con el carácter de Cristo obediente y santo, entonces, ¿seguiremos pecando? Dice. No. Cristo dice en el santuario celestial, no es ministro de pecado. Cristo no acepta que sus hijos que han nacido a vida nueva que sigan pecando, porque los que siguen pecando solo están viviendo la vida carnal, y el que vive en la vida carnal es enemigo de Dios. Romanos 8:7 hemos leído ya muchas veces, aún se nos ha grabado en la mente. Y por último en Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, o sea, por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Por demás vino Cristo a este mundo y vivió una vida perfecta, esa justicia que ha forjado para darnos gratuitamente. Y en vano Cristo murió para perdonar nuestra vida pasada, para perdonar nuestros pecados de nuestra vida pasada, lo cual está en Isaías 64:6, dice que nuestras justicias son como trapos asquerosos de inmundicia, nuestras justicias. Para poder perdonar eso y limpiarnos, Cristo murió, dice. Pero si nosotros nos afanamos en querer cumplir, en querer obedecer, en querer mejorarnos, en querer aprender a ser buenos cristianos, en querer aprender a amar al prójimo, en respetarnos en el hogar, en respetarnos los mismos hermanos, en llegar a unirnos con todos los hermanos, eso va a ser imposible. El hombre natural, carnal, no va a poder, dice. Necesitamos entregar nuestra vida, como dice en Gálatas 2:20, Pablo: miserable hombre de mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El hombre carnal debe morir. Ahora debemos vivir la vida de Cristo. ¿Cómo es eso? Vamos a dar lectura en Mensajes Selectos, tomo 1, 389. Ya hemos leído, pero vamos a repetir. Dice: este manto de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, porque es el carácter de Dios, no tiene un solo hilo de invención humana. Nosotros, en el carácter perfecto que se requiere para entrar al cielo, no vamos a poner ningún esfuerzo humano, no hay ningún hilo de invención humana, ni una pizca de
de fuerza humana, de habilidad humana, de esfuerzo humano, porque el hombre debe morir. Cristo, dice, en su humanidad desarrolló un carácter perfecto, desde nacimiento hasta su muerte, y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Necesitamos ese carácter. Por eso cuando recibamos ese carácter en el nuevo nacimiento, cuando el hombre natural sea crucificado con Cristo y muere en la cruz, así como Cristo murió, entonces empezaremos una vida fácil de obediencia. Por eso en San Mateo 11, 28 al 30, Jesús que dijo: llevad mi yugo es fácil. Porque nuestra vida, dice en Isaías 64, 6, son como trapos asquerosos de inmundicia. Nuestro carácter es así, es rematadamente malos somos. Somos asquerosos, dice, fallamos, siempre ofendemos, somos hijos de ira. Nuestro corazón es rematadamente malo, así que no podemos hacer el bien. Por eso en Isaías 64, 7 dice que nosotros, dice, voy a repetir, 64, 6, 7, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja seca y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que todo lo bueno que somos es momentáneo, y cuando en la crisis llega, entonces explosionamos de ira, de cólera. Ya no tenemos el carácter de Cristo, solo el carácter del ser humano, el carácter de la bestia, dice, imagen de la bestia. Y a la final recibiremos, ¿qué cosa? Recibiremos el sello de la bestia, por tener la imagen de la bestia. Y en el libro de Jeremías también confirma el profeta Jeremías, capítulo 13, el verso 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Un ser humano etíope negro podrá cambiar su piel? No. ¿El leopardo podrá limpiar sus manchas? No. Así también dice: ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer mal? En ninguna manera. Aunque podamos obedecer la ley de los 10 mandamientos completamente, no. Pablo en el libro de Filipenses, ¿qué dice? Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, el verso 4 hasta el 6, ¿qué dice Pablo? Pablo dice: si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Dice: en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible, dice. Pero ahora, ¿qué pasó? Y ciertamente, en el verso 8, 3:8 de Filipenses, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando conoció a Cristo y por una fe plena entregó su vida, lo dio, dice, por pérdida, como basura, aquella justicia por la ley de los 10 mandamientos. Dice: mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado, dice, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la buena noticia que nosotros necesitamos, de que podemos nosotros ser cristianos perfectos en Cristo y podemos llevar al mundo esa noticia. El mundo está esperando recibir a ese Cristo que quiere darnos una vida cristiana
perfecta, sano. Sano físicamente, sano espiritualmente, sano mentalmente, de tal manera que ninguna enfermedad podrá tener poder sobre nosotros. Ahora sí, la promesa de Salmos 90 y 91 se cumplirá. Caerán, dice, a tu lado 1,000, 10,000, dice, enfermándose, pero a ti, dice, no te tocará. Así como el pueblo de Israel en Egipto, cuando las 10 plagas se derramaban, los israelitas aceptaron al Cordero de Dios. Con la sangre del Cordero pintaron los dinteles de su puerta. Así nosotros hoy en día necesitamos la sangre de Cristo, aceptar a Cristo. Y así entonces, en el Salmo 91 se cumplirá la promesa. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi Dios dice en quien confío. Él me librará del lazo del cazador. El enemigo hoy en día, los poderes nos quieren cazarnos, nos quieren quitar nuestra libertad, nos quieren esclavizarnos, nos están rodeando como a corderos. ¿Por medio de qué? Por medio de la peste destructora, dice, nos librará. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, dice. Escudo y adarga es su verdad. La verdad es Cristo y la justicia es la verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día. Así que no debemos tener miedo, dice, a la oscuridad, pero necesitamos tener esa justicia, estar vestidos con la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora sí, esa promesa podrá ser para nosotros. Y terminamos en el versículo 7 del Salmo 91. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará la plaga, la enfermedad, la peste. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Necesitamos dejar de ser impíos pecadores. Necesitamos llegar a ser justos en Cristo Jesús. Por eso en Mensajes Selectos 1:389 dice: es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Necesitamos, dice, ¿qué cosa? Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado con el pecado. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano pueda obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, o sea, nos unimos a Cristo, Cristo entra en nuestro corazón. Nuestro corazón se une con el corazón de Cristo. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con la mente de Cristo. Y Pablo dice, así nosotros tenemos la mente de Cristo en una nueva vida espiritual. Los pensamientos se sujetan a Él y vivimos su vida. Esa vida que Cristo vivió en este mundo, viviremos esa vida sin pecado. Una vida consagrada a Dios. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Allí está el cumplimiento de la promesa. Es un hecho la justificación por la fe, no es una promesa. Podemos nosotros ahora, desde estos momentos, comenzar a vivir esa vida si tomamos la decisión de renunciar al mundo y entregar nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, para que Cristo pueda desconectarnos del mundo, para que Cristo pueda romper nuestra relación con el yo y con el mundo. Así como Dios prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15, el primer plan de salvación: enemistad pondré entre ti y la mujer. Satanás ha llenado este mundo de pecado. Satanás este mundo lo ha esclavizado, lo domina y ha dispuesto
educación del mundo, alimentación del mundo, trabajo del mundo, economía del mundo, gobiernos del mundo. Y Cristo nos puede, dice, ¿qué hacer? Nos puede separar. Y al separarnos, nos rebelaremos contra el mundo y nos pondrá enemistad con el mundo. Y nos reconciliará con Dios, con su justicia. Y recibiremos su vida. Eso significa estar vestidos con la justicia de Cristo. Por eso dice, es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Puede engañarse a sí mismo en cuanto a esto, pero no puede salvarse a sí mismo. Solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación. No hay salvación en este mundo, no hay salvación en la religión, no hay salvación en ninguna parte, solo Cristo dice. Por eso en Hechos 4:24, si no me equivoco, dice, en ningún otro hay salvación, sino hay un solo nombre dado, dice, a los hombres. Es Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la gran promesa de Cristo para los seres humanos en este mundo. Necesitamos llevar esa noticia. Solo la justicia de Cristo puede servir para nuestra salvación. Y este es un don de Dios, es gratuito por gracia. Es el vestido de boda en el cual podéis aparecer como huéspedes bienvenidos en la cena de las bodas del Cordero. Ese es el vestido de boda para entrar a la fiesta de las bodas del Cordero. Ese es el aceite del cual habla, que las 10 vírgenes tenían ese aceite en sus lámparas, pero cuando esperaron y pasó el tiempo y se acabó ese aceite en sus lámparas, 5 de ellas tenían la reserva en sus vasijas. Y las vasijas es nuestro templo. Allí en el templo del alma, allí en el candelabro, allí estaba la reserva del aceite, que es el carácter de Cristo. Que la fe se aferre, dice, de Cristo sin demora, y seréis una nueva criatura en Jesús, una luz para el mundo. Necesitamos ser una nueva criatura, nacer como un hombre espiritual, como un niño espiritual, con la luz en nuestra mente espiritual, para iluminar el mundo, para que se cumpla la promesa de Apocalipsis 18. Aquella luz de la justicia de Cristo iluminó, dice, la mente, el corazón de los creyentes para llenar a todo el mundo con esa luz. El mundo está en tinieblas, las tinieblas del pecado, de la tristeza, de la violencia, de la desesperación. Necesitan luz a Cristo. Por eso necesitamos estudiar este mensaje de la justificación por la fe y necesitamos estudiar este mensaje del santuario. El hombre, un santuario viviente. Estamos preparando nuestro corazón, nuestro tiempo, todo nuestro ser para poder estudiar este estudio que durará posiblemente muchos días. Ahora vamos a leer en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1180, dice así: Hijos, venid a Jesús, dad a Dios la ofrenda más preciosa que os es posible presentar, dadle el corazón. Él os habla para deciros: hijo mío, hija mía, dadme el corazón. Necesitamos entregar nuestro corazón. ¿Qué es entregar nuestro corazón? No es solamente de palabras decir: Señor, estoy desesperado, te entrego mi corazón. No. El sabio Salomón en Proverbios 4:23 dice: del corazón mana la vida. O sea, es entregar nuestra vida completa, 100% de nuestra vida. Desde que hemos nacido a este mundo hasta hoy día, esa es nuestra vida. Todo lo que hemos hecho, las buenas cosas, las malas cosas,
y todo nuestro corazón contaminado de pecado tenemos que entregarlo. Y todo lo que hemos logrado, los que hemos obtenido, lo que hemos acumulado, lo que hemos aprendido, necesitamos entregar. Eso es entregar el corazón, porque esta vida no sirve. Vivimos una vida vacía, una vida de fracaso. El mundo nos está rodeando como el león, como el lobo, como el zorro rodea a las ovejas para destruirlo. Entonces, antes que esto ocurra, necesitamos entregar esta vida a Cristo, para que Cristo, Él es creador, nos pueda crear una nueva vida dentro de nosotros. Necesitamos renunciar a la filosofía, a la teoría de la evolución. Esa teoría que comenzó antes de 1844 con aquel filósofo Darwin, y el mundo de la educación está lleno de esa teoría. Nos ha enseñado de que el hombre puede evolucionar. Tú puedes, dice, puedes mejorar, puedes vencer al mal, puedes aprender a hacer el bien, puedes tener éxito. Esa teoría Satanás ha traído a la religión. Y todos los maestros de la religión hemos traído con esa mente y lo hemos adaptado la Biblia a esa teoría de la evolución. Y la religión ha enseñado que con oración podemos mejorar, que estudiando la Biblia podemos mejorar, que asistiendo a la iglesia podemos mejorar, que Dios nos puede ayudar. Por cierto, es verdad que Dios ayuda, pero ayuda pues como a un mendigo. Nosotros no necesitamos vivir como un mendigo en este mundo, sino necesitamos ser hijos de Dios. Sigamos leyendo. Aunque vuestros pecados, dice, fueren como la grana, yo los haré blancos como la nieve, pues os limpiaré con mi propia sangre, dice Cristo. Por eso Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Os haré miembros de mi familia, hijos del Rey celestial. Tomad mi perdón, mi paz os doy gratuitamente. Qué alegría, qué felicidad será vivir en paz en este tiempo donde no hay paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que ahora es cuando más necesitamos esa paz, porque el mundo está entrando al conflicto. El mundo está ingresando a la guerra biológica. El mundo está empezando a la violencia que se desatará muy pronto. El mundo se va a empobrecer. El hombre va a llegar a la crisis de su vida y se va a rebelar contra los grandes de este mundo. Se va a rebelar contra el nuevo orden mundial. Eso está profetizado en el libro de Daniel y Apocalipsis. Ya próximamente podremos estudiar cuando terminemos de estudiar este mensaje de justificación por la fe, este mensaje precioso. Cuando esta mina explotemos y estemos cargados de las riquezas espirituales, estudiaremos el libro de Daniel y Apocalipsis. Ahora la promesa de Dios es, os vestiré con mi propia justicia, dice Jesús, el traje de bodas, y os haré aptos para la cena de las bodas del Cordero, cuando estéis revestidos con mi justicia. Mediante la oración, mediante la vigilancia, mediante el diligente estudio de mi palabra, podéis alcanzar una norma elevada. Entenderéis la verdad y vuestro carácter será modelado por una influencia divina, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, al nacer a vida nueva y al estar vestidos con la justicia de Cristo, ahora sí podemos orar, aunque sea día y noche. Dice, orad sin cesar, porque tenemos la conexión con Dios.
No estamos ya conectados al mundo. Ya Cristo nos ha libertado del mundo. Ha roto las conexiones al mundo. Ahora tenemos conexión con Dios. Podemos orar sin cesar. Tenemos que mantenernos vigilantes porque todavía el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente. No podemos dejar de vigilar. Ahora sí tenemos que estudiar la palabra de Dios día y noche, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Maestro en nuestro corazón, tenemos al profeta que Moisés anunció, dijo: después de mí Dios os levantará un profeta, era Cristo. Ya no necesitamos profetas en este mundo, porque Cristo es el verdadero profeta que vivirá en nuestro corazón y nosotros viviremos en Cristo. Esta es la voluntad de Dios, dice, la verdadera santificación, transformación, del cual habla Pablo en Romanos 12:1. Ahora en el comentario bíblico, tomo 7, 937 dice: cuando estamos vestidos con el traje de bodas de su justicia, llegamos a ser uno con Él. Llegaremos a estar en unidad con Cristo, con Dios, como dice San Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Permaneced en mí, yo en vosotros y vosotros en mí, dice. Andarán conmigo, dicen, vestiduras blancas, porque son dignos. Ahora sí somos dignos, tendremos el derecho de ser hijos de Dios. Sus santos lo contemplarán en su gloria, sin que se interponga un velo que lo opaque. Ahora sí podemos contemplar a Cristo, porque Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo. Pero en vano el pecador se enorgullece. Presuntuosamente el pecador que va a la iglesia, dice, el profeso creyente que dice: no, yo miro a Cristo, dice. ¿Cómo podemos mirar a Cristo que está lejos en el cielo? ¿Cómo podemos mirar a Cristo que está a un día de camino? Eso es lo que aconteció en 1888. La hermana Juárez, inspirado por Dios, dijo: el pueblo adventista, algún poder, dice, cortó el cable que unía a Cristo, y Cristo, dice, está a un día de camino. Ahora para el pueblo adventista debe estar a muchos kilómetros de camino, pero nuevamente podemos volver. Personalmente, individualmente podemos aceptar a Cristo. Ahora vamos a leer en este libro del Espíritu Profecía, que dice: a fin de conocerle, página 233. Dice: pero la justicia de Cristo jamás cubrirá pecados acariciados. Así que al recibir el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, ya no podemos vivir en pecado, porque no cubre pecados. Nadie podrá participar de la cena de las bodas del Cordero sin ese vestido de bodas, que es la justicia de Cristo. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pablo dice eso. Dios está deseoso de conferir a cada alma su poder divino para que lo combine con el esfuerzo humano. Filipenses 2, 12 y 13 dice: ahora sí podemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios es el que obra en vosotros, dice. Dios no puede hacer ninguna obra en nosotros si no hemos entregado nuestra vida totalmente. Ese es el mensaje difícil de predicar. Solamente se puede predicar el que aceptó a renunciar al mundo, a dejar el mundo, a separarse del mundo, porque Cristo es el que separa, nosotros no podemos separarnos. Podemos recordar aquel mensaje, dice: salid de las ciudades,
El pueblo de Dios debía vivir en el campo, dice. El ser humano no puede salir de la ciudad carnal. El ser humano con mente carnal, con naturaleza pecaminosa. El hombre natural no puede salir de la ciudad. Tiene que ser hombre espiritual, vestido con la justicia de Cristo, y el Espíritu Santo morando en él, el Espíritu Santo lo llevará al campo. Lo separará de la ciudad. Así como Dios separó al pueblo de Israel de Egipto, así como Cristo mismo, como tizón arrebatado, lo sacó a Lot y a sus 2 hijas. La esposa se perdió porque amaba Sodoma y Gomorra, amaba el mundo, no quería renunciar el amor al mundo que hay en el corazón. Hoy en día también los cristianos, jóvenes, señoritas, ya mayores, que no quieren dejar el mundo, no están dispuestos a dejar su trabajo, sus estudios, su profesión, sus empresas, sus actividades, sus viviendas, sus mansiones. Cristo no podrá hacer nada. Satanás está ya preparado está rodeándonos con los poderes de este mundo y no necesitará llevarnos a las cárceles, sino nos encarcelará en nuestras mansiones, nos privará de la libertad. Ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Necesitamos recibir poder de Dios para dar ese mensaje al mundo con poder. Sigamos leyendo, terminemos de leer. Pero el ser humano debe querer aproximarse y colaborar en la obra de salvar su alma. Nosotros necesitamos colaborar, aceptar el llamado. Nosotros no podemos buscar a Dios. La oveja perdida no busca a Dios. Cristo nos está buscando. Este mensaje quizás es un medio que nos está llamando y nos está buscando. Pero muchos estamos como aquellos invitados a la cena de las bodas. No quisieron aceptar la invitación. Dijeron, tengo que ir a mi negocio. Tengo que ir a mi tierra. He comprado un terreno. Tengo que probar. He comprado yuntas. Tengo que ir a probar. Otros dicen, me he casado con el mundo. Tengo que disfrutar todavía. Así hay muchas excusas que no queremos aproximarnos, no queremos colaborar. Solo queremos que Dios nos ayude. A Dios queremos convertirlo en ayudante. A Dios queremos utilizarlo para nuestros intereses. Por eso la religión moderna enseña a un Dios que bendice el trabajo, a un Dios que bendice nuestra casa, a un Dios que bendice los estudios de este mundo. No, ese Dios no existe. La religión ha inventado. Esa es la forma de salvarse humanamente del antiguo pacto. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que nos hemos equivocado, nos hemos engañado y también estamos engañando a otros religiosos. Así que el ser humano necesita aproximarse, aceptar, utilizando, dice, las oportunidades que nos da. Quizás esta es la oportunidad que Dios nos está dando en este corto tiempo de paz. El Señor no fuerza a ninguno. La salvación no es a la fuerza. Por eso, si nuestro prójimo no quiere, no podemos hacer otra cosa. Jesús lloró sobre Jerusalén, sobre los judíos, sobre los israelitas, hijos de Abraham, pero ellos no quisieron. Si nuestro esposo, nuestra esposa no quiere, tendremos que, tristemente, con el corazón de lloro, con el corazón desesperado, tendremos que dejar. Si nuestros hijos no quieren, tendremos que dejar. Y si el joven, la señorita quiere salvarse, tendrá que dejar a su papá, a su mamá. Esa es la triste experiencia que nos espera para los que se han de perder. Pero para los que se han de salvar será una alegría. Bienaventurados, dice. Jesús dijo, bienaventurado el que dejare padre, madre, hijos, esposa, esposo. Serán felices, dice. 100 veces tanto serán recompensados.
Así que el inmaculado vestido de bodas de la justicia de Cristo está preparado para cubrir al pecador, para liberarlo al pecador de sus pecados. Porque el creyente seguirá siendo pecador arrepentido, no pecador que siga pecando. Pero si el pecador rehúsa, dice, se resiste, tendrá que perecer. Y si cumplirá, San Mateo 7, 20, 21. En aquel día me dirán muchos, dice, Señor, Señor, yo prediqué tu palabra, yo estuve en tu iglesia, dice. Jesús que les dirá, no os conozco, apartaos, obreros de iniquidad. Así que el pecado estaba en el corazón, no queríamos que Cristo lo limpie. Así como Cristo limpió el templo de Jerusalén, quiere limpiar el templo de nuestra alma. Alza tus ojos, 302. ¿Qué consejo podemos aprender? Dice, aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. Tenemos que aceptarlo, no a un Cristo que trabaja afuera, a un Cristo que está en el cielo, en el santuario celestial. Necesitamos aceptar a un Cristo como Salvador personal. Así como hoy en día muchos padres que aman a sus hijos contratan profesores personales, maestros personales. Hoy en día los grandes del mundo no mandan a sus hijos a la escuela, al colegio, porque sus hijos pueden ser secuestrados. Contratan un profesor personal. Y este profesor personal va a su casa a enseñar a esos hijos, a esos alumnos. Así nosotros necesitamos recibir a un Salvador personal que viva con nosotros, que esté con nosotros. Él es médico de médicos. Si tenemos a Cristo, el médico de médicos, en nuestro templo, que es nuestra alma, entonces no tendremos temor a las pestes, a las enfermedades, a las pandemias. No tendremos temor al nuevo orden mundial, a los grandes de este mundo que se están confabulando para quitarnos la libertad, para esclavizarnos. No tendremos temor. Aunque nos metan al horno de fuego, aunque estemos en medio de los leones de este mundo, como Daniel, saldremos ilesos. Como los compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, dijeron, Dios nos puede librar si Él quiere. Y no les quemó ese fuego. Ese es el mensaje de la justificación por la fe que necesitamos. Así que debemos aceptar a Cristo, dice, como nuestro Salvador personal. Y debemos usar sus vestimentas distintivas. Han aceptado la verdad según es en Jesús, que es el manto de la justicia de Cristo. Aceptar la verdad en Cristo es tener el manto de la justicia de Cristo, dice. Solo glorifican a Cristo los que aceptan la invitación. Venid, pues todo está listo, está preparado el banquete. Vengan a la cena de las bodas del Cordero. Estos se ponen el lino blanco, el carácter limpio, puro de Cristo, mostrando así que dejaron la senda del viejo hombre que vive en su ignorancia. Necesitamos dejar la vida del viejo hombre que hemos vivido en ignorancia. Su lenguaje cambiará, su conversación es totalmente diferente. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Y comentario bíblico, tomo 7, 979 y 980, ahora nos dice al objetivo al que hemos llegado. ¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en la frente de sus hijos? Es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas del Señor Dios Todopoderoso.
queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios en el corazón. Tienen puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. Así que el que nace a vida nueva, el que tiene el carácter de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, y que vive ya sin pecar, por la gracia de Dios, no porque Él sea bueno, porque el ser humano sigue siendo pecador, arrepentido, solo que su vida está subyugado, está muriendo en la cruz. Por eso Pablo dice, cada día muero al viejo hombre. Ahora tiene la marca de Dios, tiene el sello de Dios en la frente, está en la mente. Solo los ángeles pueden leer. Pero por otro lado también tenemos la triste noticia. El mundo hoy en día está lleno de esa triste noticia. El nuevo orden mundial, hasta los sabios de este mundo reconocen y dicen de que está preparando una marca, un chip moderno, que solamente es como un granito de arroz, como la punta de un alfiler, que colocarán, dice, a todos los que se sometan, a todos los que tengan esa imagen de la bestia, el carácter de la bestia, un carácter destructivo, un carácter que esclaviza, un carácter malo. Recibirán, dice, ese chip. Y así el nuevo orden mundial los controlará. Pero por otro lado, Dios colocará a sus hijos, a los verdaderos cristianos, que han sido separados por la gracia de Dios del mundo, también un chip verdadero, el sello del Dios viviente. ¿Y qué pasará después? La ira de Dios comenzará. El corto tiempo de angustia y el tiempo de angustia. Este mundo será envuelto, dice, en una destrucción final, 7 postreras plagas. Dios mandará a sus ángeles a destruir a aquellos que no tienen el sello de Dios, a aquellos que tienen la marca de la bestia. Y Satanás también comenzará a perseguir, a oprimir. ¿A quiénes? A los que han recibido el chip, los llevará a perseguir a los verdaderos cristianos. Eso será el conflicto final, la lucha entre el bien y el mal, que terminará en la batalla del Armagedón. Necesitamos entonces seguir estudiando la palabra de Dios para que podamos nosotros tener ese camino de salvación, esa solución para este tiempo actual. Palabras de Vida 259 dice, para terminar vamos a leer: no habrá un tiempo de gracia en el futuro, en el cual prepararse para la eternidad. En esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus mandamientos. Ese es el mensaje de la justicia de Cristo. Podemos vivir una vida perfecta, tener el carácter perfecto. Pero la falsa religión dice no podemos ser perfectos. El hombre es imperfecto. Es que la religión de Cristo no es vivir la religión en vida carnal, en vida humana, sino en un hombre espiritual. 259 de Palabras de Vida dice: días de gracia que tenemos están terminando rápidamente. El fin está cerca, la crisis se acerca. A nosotros se nos hace la advertencia: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estad alertos, no sea que os halle sin preparación. Estad apercibidos, no sea que el banquete del rey os sorprenda sin el vestido de bodas. Porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, ni se vea su vergüenza de su
desnudez. Así que esta es la advertencia de la palabra de Dios. El tiempo de gracia está terminando rápidamente. Necesitamos tomar decisiones. No demoremos como Lot, que demoró en Sodoma por querer salvar a la fuerza a nuestros hermanos, a nuestras familias. No, necesitamos tomar decisiones. El Espíritu Santo es el que puede solucionar nuestra vida. Necesitamos empezar una vida del reino de la gracia. Romanos 6:14 dice: el que está en el reino de la gracia, el pecado no podrá dominarnos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde hasta el día de mañana. Continuaremos estudiando. Sigan, hermanos, estudiando. Estudien, comprueben en su Biblia, en los libros del Espíritu Profecía. Dios les va a bendecir y les va a guiar. Así como guió a los antiguos hombres, así como guió a Lutero, a Guillermo Miller, a Jaime White, a Elena White, a Jones y Waggoner, nos quiere guiar a nosotros. Gracias por vuestra atención, por vuestro estudio en esta noche, por haber compartido este estudio. Amén.